lejano esto, como si estuviésemos todos en rondita. Sería genial ahí si, mirá, Carla Grande. Sería genial ahí si van abriendo la cámara y nos vemos. Mariela, un gusto. Igual, Qué grande. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso verlos, hermoso compartir acá con ustedes. Bueno, gracias a Pablo y ahí a Eli que, que me llamaron para, para poder hablar sobre este tema que a mí me encanta tanto, que es la paternidad. Bueno, primero me presento, mi nombre es Joseph Velasco, ahí como dijeron. Eh, yo vivo en Tigre, pero me congrego en Florencio Varela, me voy de acá hasta Varela, queda aproximadamente la iglesia me queda a 80 kilómetros, son 2 horitas de viaje en auto. No voy en transporte público porque ya intenté una vez y son 4, así que con 2 horitas estamos bien. Ahí Dani dice, José García, que estuve otro sábado en el quinto. Yo estuve ahí. ¿Vos estuviste, Dani? Qué grande, muy bueno. Muy bueno. Viste un par de milagros ahí. estoy en el buffet. Estuve sirviendo en el buffet. Ah, no pudiste. Bueno, sí, No, no, estuvimos estuve ahí. en la prédica. El resto estuve adentro encarcelada ahí en el buffet por Ah, elección bueno, propia. muy bueno. Pero no, no, Muy durante bueno. la prédica ¿Te estuve gustó? escuchando. Sí, sí. La preca de los caraduras. Perfecto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, saben que bueno, es un placer para mí estar acá con ustedes. Creo que el señor, bueno, tienen ahí a Eli, a Pablo, a Celeste, que son unos genios. Y justo el tema que vienen tocando a mí es un tema que me apasiona un montón, porque eh, para mí la paternidad es el desencadenamiento de todos los propósitos. La paternidad tiene un poder tan grande que yo creo que desde esa posición cualquier propósito se puede llevar a cabo. Porque entiendo que lo primero que traba la paternidad es el temor. Y el temor es como lo primero que tiene en cautiverio el propósito, porque en sí el propósito yo lo identifico como, si les pudiese dar una definición, es como dar pasos hacia adelante, hacia una meta justa. Como que yo tengo un propósito, voy dando pasos hacia adelante hasta llegar a esa meta justa. Y muchas veces lo que nos traba a llegar a ese propósito es el miedo. Y esto muchas veces se puede disfrazar de inseguridad, o se puede disfrazar de rechazo, o se puede disfrazar de abandono, pero todo muy cubierto detrás de un lugar de temor. Y saben que un poco mi vida en un momento estuvo eh, marcada por ya sea rechazo, ya sea abandono, ya sea temor. Yo, de hecho, cuando estaba en la panza de mi mamá biológica, ella estaba en la cárcel. Y en ese momento, cuando yo estaba en la panza, ella había quedado presa por cuestiones de narcotráfico. Mi papá biológico es de Nigeria y mi mamá biológica de Brasil. Y cuando tengo 3 meses, me adoptan papás argentinos de una iglesia bautista de acá de Talar. Eh, Porque en ese momento había una agrupación que se llamaba SACDEM, que trabajaba con nenes de la cárcel y sus madres o padres. Siempre suele ser madres porque son las madres cuando están en la cárcel que se quedan con los chicos. En ese momento empecé a tener una vida con mis papás del corazón y una vida transitoria con mi madre biológica. Mi relación en sí con mi madre biológica no era buena. De hecho, era de muchos golpes, de mucho maltrato. Ella había vivido una crianza muy dura también. Entonces, había muchas cosas como que en las que reflejaba su crianza hacia mí, ¿no? Ya sea golpes, cintos, cucharas de madera, arrodillarse en maíz, muy a la vieja usanza. Eh, y entonces eso no permitió como una conexión o una relación.
todo el caso contrario a lo que vivía acá con mi familia del corazón. Vivía una relación de mucho amor, mucho, mucho compartir, mucho entender bien lo que es una familia. Pero aún así no quitaba que tenía las dos cosas en paralelo y siempre la mala termina predominando en las marcas muchas veces. Eh, entonces, en ese caminar, en un momento mi mamá sale de la cárcel cuando yo tengo aproximadamente 3 4 años y cuando cumplo 5 años ella decide que nos vamos a Brasil, que vamos a emprender un viaje a Brasil. Ella, eh, antes de todo esto, también tenía una tendencia a la prostitución. Ella me dejaba en casas aleatorias mientras ella se iba con hombres. Entonces, constantemente, la herida de abandono crecía porque ella me dejaba en una casa y se iba. Pero ¿qué pasaba también? Mis papás de acá me iban a buscar hasta esa casa. Es como que les diga, no sé, ¿todos son de Uruguay acá? Algunos no. Bueno, voy a Hay, dar un par de hay ejemplos. algunos pero, uruguayas en Perú, pero que justo hoy no se han podido conectar. Ah, Pero bien, después perfecto. gente de Argentina, Uruguay y gente que está en Perú. Bien, es como que te diga que yo vivía en Montevideo, pero mi mamá me llevaba a una casa en, díganme otro pueblito, Colonia del Sacramento, 200 kilómetros. No sé. Literalmente, Colonia Sacramento, y mis papás desde Punta del Este me iban a buscar a Colonia Sacramento y después me llevaban junto con mi mamá hasta Montevideo. Era como una casa completamente aleatoria, que nadie conocía, ella me dejaba ahí para poder tener relaciones, después iba, mis papás de acá me buscaban, la buscaban a ella y me llevaban. Entonces como que mis papás constantemente en mi historia se encargaron de hacer eso. Cuando nazco, en el momento que nazco, también hay una pandemia en el hospital en el que todas las hermanas estuvieron orando por mí durante mucho tiempo. Como hubo una pandemia, perdón, hubo una pandemia en la cárcel, y muchos chicos fallecieron, y yo salí de ahí al hospital y durante 2 semanas hermanas de la iglesia estuvieron ahí orando por mí eh, y haciendo turnos de guardia. Eh, Eso fue muy del Señor. Eh, y siempre recalco esto como a las madres que tienen hijos, la oración por sus hijos. Es algo que puede marcar sus generaciones. Eh, bueno, a los 5 años mi mamá decide que nos vamos a Brasil y mis papás de acá insistían en decir, no, pará, no te vayas, déjalo. Si querés, anda a conseguir tu trabajo, después volvés y te lo quedás. O sea, nosotros jamás impediríamos que no estés con él, solo queremos que ustedes estén seguros, que estén bien. Y mi mamá, por lo contrario, no, 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 eres mi hijo, yo quiero que venga conmigo, que conozca sus raíces, que coma mi comida, que esto, que lo otro, que lo otro. Entonces de ahí salimos en un auto con dos de personas que trabajaban en el narcotráfico, que conocían muy bien a mis papás del corazón, eh, porque mis papás siempre, mi papá sobre todo les predicaba mucho el Evangelio, muchísimo, y me decían pastor. Papá no era pastor, pero no paraba de predicarles el Evangelio. Entonces, eh, perdón. Entonces, en ese momento salimos para Brasil en auto, creo que son un día y medio de viaje más o menos, y llegamos allá y yo llego, cuando llego a Brasil con mi mamá, llegamos a una quinta de narcotráfico. Todo lo que puedan ver en una película, o lo que hayan visto a lo largo de su vida en una quinta de narcotráfico, estaba ahí. Droga en la mesa, gente ya en un punto de droga que estaba pasadísimo, eh, gente teniendo relaciones, gente. Se vivía como un ambiente muy pesado. Eh, y ahí estuvimos meses, ahí estuvimos un gran tiempo, hasta que un día mi mamá me dice, nos vamos a mudar a un departamento.
En ese departamento también estuvimos un tiempo viviendo con mi hermana. Yo tenía una hermanita que había literalmente, a- tenía 2 meses y cuando cumplió 2 meses nos fuimos para ese viaje a Brasil, era muy chiquita. Eh, y cuestión, estábamos un día, eh, lo más normal, y mi mamá me dice, Joseph, agarrá rápido tus cosas que nos vamos, agarrá todo que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Y yo agarré todo lo que tenía, o sea, una remera, un shortcito, unas sandalias, una mochila, un perro y una remera extra en la mochila. Y empezamos a caminar, empezamos a caminar, y caminamos desde el sur de Brasil hasta Ciudad del Este. Cuando llegamos a Ciudad del Este, de repente ella empezó a mirar casas, y llega a una casa en particular, que era la casa de unas personas que trabajaban en la quinta. Entonces, cuando los veo y los reconozco, dije, ellos trabajaban en la quinta. Y era gente también asociada al narcotráfico que estaba trabajando en ese lugar. Cuando llegamos, mi mamá me dice, bueno, te vas a quedar acá. Y yo le digo, no, mamá, ¿por qué? Yo me quiero ir con vos. Y ella me dice, no, 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 te vas a quedar acá y yo después te paso a buscar. Cuestión que mi mamá me deja ahí y no volvió más. En ese momento, yo más adelante me entero que lo que ella había hecho era un intercambio por droga. O sea, me daba a mí a cambio de droga y ella se fue con mi hermana. Resulta que ella cuando se va con mi hermana, en un momento la agarra la policía, a mi hermana también la agarra, la pasean por todos lados a mi hermana y también fue toda una situación fea. Pero en ese momento yo me quedé en ese lugar con las personas de ahí. ¿Qué fue ahí? ¿O qué se movía en esa zona de Ciudad del Este? Y se movían un montón de cosas. Venta de órganos, drogas, trata de personas, un montón de cosas. Y, y ahí empieza como este proceso de estar en ese lugar. Y ahí era recibir golpes. Creo que solo, por la gloria del Señor, solo recibí golpes. Por la gloria del Señor, capaz lo digo como algo medio fuerte, pero es real. Gracias al Señor solo recibí golpes. Y a todo esto lo que pasaba acá en Buenos Aires es que mi mamá del corazón estaba empezando a tener sueños conmigo. Empezó a tener sueños conmigo. Y en ese momento, un fin de semana, viene una mujer que tenía un don de profecía, muy loco, un don de profecía, y le dice a mis papás, ustedes van a emprender un viaje. Y estoy viendo en una visión un portón verde de donde van a salir y van a recibir una llamada esta semana. A mí me gustaría ir para su casa para ver si el portón este es el que yo tengo en esta visión. Entonces, la mujer va a mi casa, resulta que ve el portón y dice, sí, es de acá van a salir. Eso fue el domingo y el martes mis papás reciben una llamada. ¿Quién llamaba? Uno de los que trabajaba con mi mamá y le decía a mi papá, pastor, pastor, tenés que venir para Ciudad del Este porque yo lo van a matar. Entonces en ese momento mis papás agarraron todo, la camioneta. Al otro día tenía mi papá que arreglar cosas con el trabajo para poder salir. Y resulta que el otro día llovió y como él trabajaba en la obra, se suspende la obra. Y la suspendieron por toda esa semana y emprendieron viajes para Ciudad del Este. Hola Alejandro. Entonces emprendieron viaje para Ciudad del Este. Cuando llegan a Ciudad del Este, solo lo que tenían mis papás eran una lista de números
a los que llamar. Mi papá empezó a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Nadie atendía. ¿Cuánto estuvieron mis papás llamando por teléfono y tratando de averiguar personas que los pudieran ayudar para encontrarme? 48 horas. 48 horas buscando, hasta que en un momento mi papá, cansado, empezó a gritar en desesperación de decir, Señor, vos nos mandaste acá, y esto, y ahora, y pip, pip, pip. No puede ser. Y en todos colores, y en ese momento mi mamá lo agarra a papá y le dice, Carlos, pedile perdón al Señor, porque Él nos mandó acá con una palabra. Automáticamente papá le pide perdón al Señor y lo llaman por teléfono. Me dice mi mamá, eso fue increíble. Papá le pide perdón al Señor y lo llaman por teléfono y cuando atiende, dice, hola, hola, sí, yo soy el gendarme, siempre me olvido el nombre, yo los voy a ayudar con la búsqueda. Yo los voy a ayudar con la búsqueda. Vengan para mi casa y desde acá arrancamos. A todo esto mis papás estaban hace un montón ahí, habían averiguado con la policía de ahí y ya todo, pero la policía de Ciudad del Este le decía a mi papá lo siguiente, o sea, nosotros con droga y con niños no tratamos. Nosotros tema de droga y tema niños no tratamos, no nos ocupamos. Eso es tema de la favela, completamente derivado. Y este hombre era muy amigo de un pastor de ahí de Misiones, eh, y dice, yo los voy a ayudar. Y resulta que cuando llegamos, yo hacía un mes que estaba ahí, y ese hombre hacía un mes que se había convertido al Evangelio. Es tremendo. Entonces, cuando se encuentran, empiezan a buscar la casa, y encuentran la casa, y le dicen a mi papá, encontramos la casa, encontramos el lugar, vamos a ir. ¿Estás listo? Y mi papá, sí, vamos ya, por favor. Entonces, van hacia el lugar, y unas cuadras antes le dicen a mi papá, bueno, mira, nosotros hasta acá te podemos acompañar. Desde acá para allá tenés que ir solo. Entonces, siempre me pregunté esto, es, ¿qué habrá sentido mi papá en esas cuadras de caminar antes de verme? No sé, la verdad, siempre pensé miedo, eh, no, no lo sé, pero resulta que llegó solo, y la casa era como que tenía una escalera hacia abajo, y como que en la altura estaba la calle, en la altura estaba la calle, así estaba la escalera, y acá estaba la casa. Y cuando viene llegando mi papá, yo justo estaba abajo y salía para afuera. Y justo llega mi papá. Y me dice, Joseph, Joseph. Y yo me doy vuelta y mira papá. En ese momento empiezo a caminar y nos abrazamos. Y él me dice, tranquilo, hijo, que ya nos vamos a casa. En ese momento baja, y cuando baja entra a la casa y como que toca la puerta y lo atienden los tipos que estaban ahí. Y le dicen, hola, sí. Y él les dice, yo soy Carlos, soy el papá de Joseph. Y lo vengo a llevar conmigo. Y ellos le dicen, sí, sí, pará, necesitas que te demos algo, que te dejemos la mochila. Y mi papá le dice lo siguiente, no porque donde viene no le va a hacer falta nada, él necesita ir a casa. Y yo pienso, siempre pienso este concepto y cada vez que veo a gente como trabada en esta área de la revelación de la paternidad, Jesús no hizo lo mismo por vos, no agarró y se metió como hasta el fondo del infierno
agarró tu vida ahí, de esas cárceles de rechazo, de abandono, de opresión, y dijo, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, me lo llevo, porque donde viene no le va a hacer falta nada, solo necesita ir a casa, solo necesita ir a casa. Esa noche dormimos en la casa de un pastor de Misiones y el otro día llegamos a la casa. Y, y más adelante eh, pasó el tiempo y obviamente me crucé con mi mamá. Esa es la segunda parte de la historia. Pero antes de pasar eso, quiero que nos quedemos como con un concepto. El temor va a querer venir a frenar tu propósito. Pero hay algo que hace Pablo, que es advertirnos de esa posición de temor. Porque desde el momento que aceptamos a Jesús, se nos dio un espíritu, el Espíritu Santo. Y ese espíritu no es de temor. Pero saben que en realidad eh, no hay como tal espíritu de temor, sino que el temor viene a raíz de otro espíritu. Romanos 8:15, Pablo como que viene y nos avisa algo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clavamos a Padre. Entonces no te dice que tenés un espíritu de temor, sino como que, che, no tenés este espíritu. Como que, pues no tenés, como que medio que te avisa. Porque yo interpreto esto, ¿por qué sienten que Pablo avisa? Porque entiendo que muchas veces podemos llegar a tender a caminar en el espíritu de esclavitud sin estar ahí. ¿Se entiende? Como que muchas veces tendemos a caminar en el espíritu de esclavitud, pero en realidad el espíritu que tenemos es el de adopción. Tenemos el espíritu de adopción, pero todavía seguimos pensando que tenemos el esclavitud. Porque de repente te va a pasar que estás caminando y como que a veces conseguís gozo en cosas, pero después volvés. En ese momento te olvidaste del espíritu que tenías. ¿Se entiende? Porque Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez allá, de donde venías, sino que recibiste el espíritu de adopción. Pero este, pero este espíritu de adopción también te invita a algo más. Muchas veces permanecemos en el temor por el espíritu de esclavitud que nos lleva a ese temor. Pero ¿por qué? ¿Qué nos hace permanecer en el espíritu de adopción? El clamar. Porque Pablo dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Entonces, muchas veces, el hecho de no clamar Abba Padre nos hace volver como al miedo, nos hace volver a sentirnos rechazados. Capaz ya no fuimos, ya no estamos abandonados, pero nos hace volver a esa posición de abandono, o esa posición de rechazo, o esa posición de no soy suficiente, o esa posición de no valgo. Y es necesario como entender qué espíritu tenemos para decir, no, pará, no, pará. ¿Se entiende? Como para retroceder. No, pará. Yo tengo el espíritu de adopción. Por ese espíritu yo clamo, Abba Padre. No tengo ese espíritu de esclavitud. El tema es que muchas veces tendemos
a no clamar a Padre y tendemos más a encerrarnos. Porque el espíritu de esclavitud también habla de un encierro, como de una prisión. Y muchas veces me decís, che, pará, es un demonio de que me mete preso. Y muchas veces no, muchas veces es nuestro reflejo. Pero lo que te invito capaz ahora es cambiar ese reflejo. Como que, viste, cuando alguien te hace, como, viste la piña y vos tendés a hacerte así, como que capaz el Señor viene como un reflejo de un abrazo y vos haces así. Entonces, como ahora tenemos otro espíritu, que es el de adopción, cuando venga el abrazo del Padre, nuestro reflejo va a ser hacer así. Ese reflejo va a ser de me dejo abrazar, de me dejo amar y me dejo ministrar. Ese reflejo de bajar la guardia. Entonces, lo único que necesitamos es recordarnos cada día qué espíritu tenemos, qué espíritu tengo. Muchas veces capaz nos enfocamos mucho en, uy, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi alma está así, y estoy pesado, y hoy las voces me están consumiendo la cabeza, y, che, pará, pero ¿qué espíritu tengo? ¿Qué espíritu? ¿Cuál es mi espíritu? ¿Qué espíritu tengo? El de adopción. Uf, tengo el espíritu de adopción. ¿Qué hago con ese? Clamo a Padre. Padre, soy tu hijo. Padre, soy tu hija. Soy amado, soy amada, fui escogido, soy santo, soy puro. ¿Cuándo fue la última vez que empezaron a decirse soy puro, soy santo, soy rey de sacerdocio? ¿No sienten como libertad ahora que lo piensan? ¿No se le viene como, uy, hace cuánto que no lo digo? Así empieza el clamar. Porque fíjate que el clamar es como, te necesito. Y muchas veces para clamar lo que necesito tengo que entender que necesito. Y si clamo lo que necesito, ejemplo, estoy, no me siento apto, exactamente, ahí está, hablarnos lo que Dios nos dice. Porque en el lugar de temor, el temor no nos habla lo que Dios nos dice. El temor suele hablarnos cosas que Dios no nos dice. Todo lo contrario, de hecho. No soy apto. Y Él le dice que te hace apto para toda buena obra. O sea, como que no, no, soy sucio. Pero pará, Él dice que sos santo, que sos puro. Che, yo cuando leo el proverbio, si abro la Biblia, soy el necio. Che, pará, pero Él te dice que sos justo. Pero yo cuando abro la Biblia, acá en proverbio, que dice, amonesta contra la pereza, soy el necio. Pero, no, pero, che, ¿y leíste el justo que dice también? Y, y capaz me estoy metiendo en una diciendo esto. ¿Me dejan ir un poquito más? No, no lo tenía acá, pero Romanos 5 dice algo. Saben que se me viene algo como a la mente, como que mucha gente acá está en una temporada de sentir mucha culpa todavía por muchas cosas. Eh, Mucha culpa por no poder salir de lugares, mucha culpa por eh, de hasta cuándo voy a estar en este proceso, mucha culpa de este lugar de pecado, mucha culpa de este lugar de oscuro, ¿no? Entonces no sienten paz, siento como que el enemigo quiso venir a quitarles ese lugar de paz. Y en realidad esa falta de paz viene por una sola cosa. Y a mí, yo cuando leí este versículo dije, claro, ¿no? O sea, en ese momento lo pasé 100 veces, pero lo sentí de esta forma. Fíjense, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Entonces, esto quiere decir que la falta de paz para con Dios, que muchas veces tenemos, es porque no nos sentimos justificados. Porque fíjate que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, como estamos justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Ah, estoy justificado, tengo paz con Él. Entonces, ese choque de no sentir paz con Él puede ser que venga porque no me siento justificado por Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende como el concepto? Ahí está el versículo que grande. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué tenemos paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos paz para con Él. Entonces, cuando te veas caminando por la calle, cuando te veas por el espejo, vas a decir, che, mira, ahí está el pecador. No, no, pará. Yo creo que vos tendrías que mirar al espejo y decir, che, mira, ahí está el justo. Ahí está el justo. Uf, cambia la película. A mí me hace mucho ruido cuando la gente dice, yo soy un pecador, pero por gracia del Señor. No, che, pará. Porque la imagen de Cristo, cuando murió en la cruz por vos, te dejó de ver como un pecador y te empezó a ver como un justo. Te estoy rompiéndome de la matriz ahí. Alguno decía, yo soy un pecador por gracia. Pero saben que Jesús dice que por la sangre somos justos. Somos justos. Lo primero que tenemos que hacer para caminar con el Señor es sacarnos el peso del pecado de la espalda. Porque el peso del pecado ya lo llevó Él en la cruz. Entonces yo a cada oración que voy en mi vida, si yo tengo, cada vez que quiero tener tiempo con Dios, a cada momento de la presencia que voy con Dios, perdón porque estoy, a cada, todo el día, si pecado, bueno, obvio, pedí perdón, pero si tu relación siempre se va a basar en, perdón Señor, perdóname porque esto, el otro día, perdóname porque esto, el otro día, perdóname porque esto, che, pará, es una relación más basada en la culpa que en la justificación. Es una relación más lava pecado y en sí una relación. Y capaz los llantos no son de un arrepentimiento, sino de que te sentiste tan presionado por la culpa que te obligó a llorar. Entonces como que decís, che, pará, hace 5 años que estoy llorando de que me saqué de acá. Y capaz fueron 5 años de culpa y de nunca haber podido tener un relacionamiento. Porque de la última vez que le pediste perdón, de ahí para atrás se borró todo. Porque justificados pues por la fe. Ahora tenés que entender que desde ahí tenés paz para tu vida. Desde el momento de la última vez que pediste perdón, tenés paz para Dios. De ahí en adelante. Porque estás justificado. Y justificado no quiere decir, estoy justificado, peco. No. Justificado, el hecho de que Él haya dado su sangre por nosotros. Uy, chabón, no me dan ganas ni de picar, gracias, qué amor. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? Si yo estoy justificado, ¿cómo voy a temer? Si soy justificado, miedo a qué. Estoy cubierto por la sangre. Estoy cubierto por la sangre de Jesús. El capitán de los ejércitos camina delante mío. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuánto vale la sangre para mí? ¿Cuánto me puede proteger esa sangre? ¿Esa sangre vale más que mi pecado? ¿Esa sangre vale más que mi condición de hoy?
¿Hace cuánto que no clamo Abba Padre? O solo clamo Abba Padre cuando siento mucha culpa. ¿Hace cuánto que no clamo Abba Padre? Abba Padre, Señor, estoy acá, gracias. Vengo a disfrutar de tu presencia. Vengo a disfrutar de tu... La verdad que siempre vine a disfrutar para calmar mi dolor. Vengo a disfrutar de tu presencia. Vengo a entenderme, hijo. Vengo a entenderme, hija. Gracias porque me justificaste. Gracias porque tu sangre tiene un valor extremo y tiene tanto valor que realmente tuvo el poder de limpiar mi pecado. Yo creo que un error que por lo menos yo cometía en un momento era como que, pero inconscientemente, entendí que no valoraba tanto la sangre de Jesús. No tenía como una dimensión del poder de la sangre de Jesús. Y eso entonces hacía que capaz no la viera por sobre mis pecados. Y como no la veía por sobre, o sea, a la sangre tiñendo mis pecados, eso hacía que no me sienta justificado. Entonces, como no estaba justificado, no tenía paz para entrar a la presencia de Dios. ¿Entiendes? Entrar a la presencia de Dios en un modo culposo. Pero quiero orar por eso. Quiero orar por eso. Creo que íbamos a hablar de rechazo de un montón de cosas, pero creo que iba por acá. Eh, el entendernos, el sacarte el cartel de pecador, ponerte el cartel de justificado, el entender el valor y el poder de la sangre sobre vos. Y que realmente, así como la sangre corrió por esa madera, también corre por tu vida. Corrió sobre tus pecados y oro porque corra sobre tu mente, en el nombre de Jesús. Si, esa, si capaz no son pecados o son heridas, es lo mismo. La sangre corre por esas mismas heridas. Así que, si me permiten, voy a orar por ustedes. Quedó como el concepto de que somos justificados. No quiero que haya quedado poco claro. Excelente. De nuestra parte, sí, pero no sé, los chicos, cuéntenos. Por ahí está bueno que interactuemos. Sí, hagamos un feedback acá. Es una rondita esto. Cuando ellos vayan a hablar, capaz que yo corto la grabación. Avísenme. Bueno, ¿crees que oremos y hacemos? Dale, sí, por ahí eso, cerramos con una oración y después abrimos el tiempo, ahí cortamos la grabación después de la oración y abrimos el tiempo para el feedback. Dale, dale. Oro en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Rey eterno, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por el entendimiento de que somos hijos. Pero no solo que somos hijos, sino que somos hijos justificados. Gracias porque somos hijos que fueron justificados por la sangre de Jesús. Y eso nos da paz para mirarte a los ojos, Padre, para dejarnos abrazar, para participar de la mesa. Gracias porque somos justificados. Gracias porque somos justos. Gracias porque somos real sacerdocio. Gracias porque somos puros. Gracias porque somos nación santa. Gracias porque somos amados. Gracias porque fuimos elegidos por vos antes de la fundación del mundo. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor. Pero gracias sobre todo porque nos justificaste en esa cruz. Te damos gracias por tu justificación.
Oro en el nombre de Jesús, que es especial un tiempo para mis hermanos, de pasar tiempos en la presencia, disfrutando de tu amor, Señor. Que sean tiempos en la presencia, de solamente entender que vos estás ahí no para culpar, sino para abrazar y pasar tiempo. Que no sea un tiempo de todo, perdón, perdón, perdón desde la culpa, sino que sea un tiempo de disfrute de tu presencia, Señor Jesús. Quiero echar fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de esclavitud, en el nombre de Jesús. Quiero echar fuera también en el nombre de Jesús todo espíritu de orfandad, en el nombre de Jesús. Todo lo que, toda opresión que vino a hablarle a la mente, a los pensamientos, a las emociones, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que te vino a decir que no valías, que no eras suficiente, que no sos digno, que no sos amado, que no fuiste pensado por Él, que ya no tenés propósito, que ya no hay vida después del error, que ya no hay cosa que pueda curar lo que pasó, que no hay sanidad suficiente para lo que te sucedió o lo que te marcó. En el nombre poderoso de Jesús, echo fuera todos esos pensamientos, echo fuera de las emociones, echo fuera del alma, en el nombre poderoso de Jesús, todo ese tipo de opresión. Y Padre, te pido que llenes a mis hermanos con tu Espíritu Santo, con el espíritu de la opción. Te pido, Señor, que seamos más conscientes del espíritu que nos fue dado, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que los bañes en esta hora con tu amor y que los bañes con tu paternidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Estamos, Amén. damos gloria a Dios por este tiempo. Realmente